Edgar Eduardo Telles Padrón, en lo que el doctor Telles comparte su diapositiva aquí en la transmisión. Me permito brevemente reseñar su trayectoria. Él es licenciado en Derecho, tiene un máster en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional, maestro en Jurisdicción Penal Internacional, en Derechos Humanos y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, obteniendo este grado con la categoría sobresaliente cum laude. Cuenta con 4 especialidades relacionadas al derecho internacional. Tiene experiencia trabajando en el interior de la Procuraduría General de la República y en el gobierno de la Ciudad de México, particularmente en el Instituto de las Personas con Discapacidad, en el Poder Judicial, en la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El doctor Telles Padrón ha publicado diversos artículos a nivel nacional e internacional. Y como dato característico relacionado con la temática de este seminario, el doctor fue el primer presidente del sistema anticorrupción de la capital de la República Mexicana. Durante su presidencia, pues se logró la instalación del sistema estatal anticorrupción en Ciudad de México y se analizó el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por parte del gobierno de la Ciudad de México. Adelante, doctor Telles. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Vamos a participar y vamos a tocar un tema muy interesante, que es la participación ciudadana en los lineamientos generales de los códigos de ética en el Estado mexicano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como se ha venido trabajando y se ha venido informando, la corrupción nace del Estado. Una de las cuestiones que se realizó para el Sistema Nacional Anticorrupción es poner a la ciudadanía enfrente del combate a la corrupción. Esto es muy importante, por eso se reformó el artículo 113 de la Constitución en el año 2015. Esta es muy importante para nosotros porque esto nos va a permitir trasladar cómo ha venido evolucionando el combate a la corrupción. Por eso se puso a la ciudadanía enfrente, pero veremos si en verdad ha funcionado o no. Y uno de los elementos más importantes para combatir la corrupción son los códigos de ética. Pero tenemos rápidamente para establecer un camino, vamos a establecer cómo está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción está conformado por los siguientes elementos. El Comité de Participación Ciudadana, que es integrado por 5 representantes de la sociedad civil. Recordemos que son seleccionados por el Comité de Selección, que está conformado por organizaciones de la sociedad civil y por universidades. Entonces eligen al Comité de Participación Ciudadana, que es el representante de la sociedad civil en el sistema. Está integrado por el Comité Coordinador. Aquí es muy importante enfocar que aunque lo preside el Comité de Participación Ciudadana, su presidente está conformado por puros entes públicos que son el titular de la Auditoría Superior de la Federación, los titulares de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del INAI y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sobre el Consejo de la Judicatura Federal, solamente por un consejero. También está integrado por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que está integrado por el Auditor Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y por 7 miembros que son los representativos en las entidades federativas que se van rotando. Y aquí es muy importante, está integrado por los 32 sistemas locales anticorrupción, que sus representantes son los presidentes que son parte del Comité de Participación Ciudadana de los sistemas locales. Es decir, está representado por 32 representantes de la sociedad civil de cada entidad federativa. Entonces aquí vemos que en el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo menos en papel, sí es muy importante la participación ciudadana y sí es un máximo su participación. Y tenemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque en el año cuando se hizo el Sistema Nacional Anticorrupción, son 2 leyes muy importantes, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son parte fundamental para combatir la corrupción. Esta ley se establece y hace una diferenciación entre el Comité Coordinador, Sistema Nacional Anticorrupción, determinando qué significa Comité Coordinador y qué significa Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, en la propia ley establece cuáles son las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, como es la de coordinar con las autoridades federales,
de las entidades federativas y municipales. Y asimismo también establece cuál es el deber del comité coordinador, que es que los órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones del comité coordinador. Como aquí vemos, hace una distinción en que es un sistema nacional, como ya lo vimos, parte del sistema nacional es el comité coordinador, pero el comité coordinador no es un sistema nacional. Asimismo, hace una diferenciación entre el comité coordinador y el comité de participación ciudadana. Entonces, como se ha venido estableciendo, es muy importante las declaraciones, y estos formatos los va a proponer el comité de participación ciudadana y el comité coordinador los va a ejecutar. Aquí vemos cómo hace una diferenciación entre el comité coordinador, Sistema Nacional Anticorrupción y comité de participación ciudadana. Entonces, aquí el artículo 16 del Sistema Nacional Anticorrupción le da la facultad, el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas le da la facultad al Sistema Nacional Anticorrupción de emitir los lineamientos para los códigos de ética que serán formulados por las secretarías y los órganos internos de control. Uno dirá, muy bien, ¿por qué por el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque lo preside un ciudadano, porque hay 32 representantes de la sociedad civil de cada entidad federativa. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en la tercera sesión ordinaria del comité coordinador se aprobaron los lineamientos del Código de Ética por el comité coordinador, no por el Sistema Nacional Anticorrupción, por el comité coordinador, y estos fueron publicados el 12 de octubre de 2018. Uno pensará, bueno, pero entonces quien los formuló, quien los propuso fue el propio Comité de Participación Ciudadana Nacional. Dice, bueno, no participaron las 32 entidades federativas, no lo expuso el Sistema Nacional, sino solamente una parte, pero lo propuso el Comité Coordinador, la participación ciudadana. Pues no, porque quien realizó los lineamientos fue la Secretaría de la Función Pública. Es decir, ni siquiera la ciudadanía participó en los lineamientos, no los propuso, los siguió haciendo los entes públicos, y sigue haciendo lo que ha venido antes del sistema. Los entes públicos o el gobierno dice si hay corrupción, no hay corrupción, dice cómo se va a combatir y cuáles son los resultados. La participación de la sociedad civil ha quedado lamentablemente en papel, porque además los fundamentos de los lineamientos generales se fundamentó en la Ley General del Sistema Anticorrupción, así como en los artículos 6 y 16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí hubo un error, porque no era sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sino sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así que desde su inicio no se hizo conforme a la ley, se fundamentó mal. Pero ¿cuál es lo que está mencionando? Que estos lineamientos son obligatorios en todo nivel en el gobierno federal. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Que se emitió el Código de Ética de Personas Servidores Públicas del Gobierno Federal el 5 de febrero de 2019 se publicó. La Secretaría de la Función Pública, un acuerdo por el cual se reforma y adiciona el Código de Ética de los Servidores Públicos. Entonces se están basando, y estos se basan en los lineamientos que se expidieron en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero hay un pequeño lapso que podemos todavía tener alguna consideración, ya que en este año se expidió el Código de Ética de la Administración Pública Federal, dejando ya sin efecto el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas. No obstante, uno de los pequeños, pero este mismo Código de Ética de la Administración Pública está fundamentado en el artículo 16 y en los lineamientos generales que vimos que expidió el Comité Coordinador, no el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué ha pasado? Entonces, esto nomás lo tomo como relevancia y es muy importante. Ya se emitió el Código de Ética de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado el 14 de julio del 2022, conforme al artículo 16 y conforme a los lineamientos generales del Código de Ética. Es decir, se nació un código de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se basó en unos lineamientos que no salieron conforme a la normatividad. También salió el acuerdo del Código de Ética de Conducta de la Auditoría Superior de Justicia, que tanto el 19 como del 2020 se basan en el artículo 16 y en los lineamientos que se expidieron en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y además sale el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Fiscalía General de la República, el 23 de mayo de 2022, también con base al artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la emisión del Código de Ética, de los lineamientos del Código de Ética, que ya sabemos que estos lineamientos se expidieron de una manera no conforme a la normatividad, no se tomó en cuenta la sociedad civil,
Y han pasado varios años y no se ha hecho ninguna consideración. ¿Cuál es el peligro? Imagínense todos los procedimientos, o si se abrió un procedimiento para un servidor público porque incumplió el código de ética y se dio vista al órgano interno de control y ya hay un procedimiento. ¿Qué va a pasar? Si se revisa, va a tener que estudiar si esos códigos de ética se emitieron conforme unos lineamientos generales que va en contra de la normatividad y que no participó la sociedad civil y que no emitió el Sistema Nacional Anticorrupción como lo ordena el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que lo emitió el Comité Coordinador, que no tiene esas facultades. Entonces, todos los procedimientos que se han iniciado hasta por los incumplimientos de los servidores públicos por incumplir el código de ética o el código de conducta, que se hayan basado en los lineamientos publicados el 12 de octubre de 2018, los lineamientos generales del código de ética, pueden llegar a tener dificultades hasta que si se llevan a un amparo y se determina si se cumple o no con la fundamentación. Esto es muy importante. Bueno, y para respetar el tiempo sería todo y quedo de ustedes para cualquier comentario. Y muchas gracias por la invitación a la Universidad de Sonora y muchas gracias por este foro que es muy importante. Gracias, doctor Telles. También muy interesante participación. Con esto cerraríamos la primera mesa de trabajo que hemos organizado como la mesa virtual. Nuestras participaciones